La convocatoria de Javier Milei a un nuevo pacto de mayo, pero esta vez en Tucumán, y el 9 de julio sorprendió al incluir a expresidentes y amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, desde la oposición no creen viable la convocatoria y crece la incógnita de cómo responderá Cristina Kirchner. Con la mirada puesta en el Congreso por la ley de bases y el paquete fiscal, ahora el gobierno se apoya en el acuerdo con los gobernadores. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei se reunió con 5 gobernadores del norte del país, quienes le mostraron su apoyo para la ley de bases y el paquete fiscal. El encuentro fue después del acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde el presidente convocó a un nuevo pacto de mayo. Es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las anteojeras partidarias. No repunta el turismo por la crisis. En este fin de semana largo, el segundo en una semana, la ocupación hotelera máxima está en apenas el 80% en el sur del país. En tanto lugares como Mendoza y Tucumán, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, el promedio es del 40% de ocupación y hay preocupación en los sectores hoteleros. Además, caídas en las ventas de supermercados y en autoservicios mayoristas. En instantes te contamos todos los detalles. Temporal de nieve en la Patagonia. Sobre la provincia de Chubut se encuentran casi la totalidad de las rutas cortadas y durante la jornada de hoy Vialidad Nacional y Defensa Civil Provincial tuvieron que evacuar a más de 300 personas. Realmente una situación muy atípica. En instantes les cuento todos los detalles porque sigue en vigencia una alerta naranja porque se esperan más nevadas y temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. En este feriado del Día de la Bandera recorremos el tranvía histórico de Caballito. Es un paseo gratuito y cargado de historia que recorre 2 kilómetros de vías en las calles de Buenos Aires. También funciona los feriados con propósitos históricos, culturales y turísticos. Los voluntarios de la Asociación Amigos del Tranvía son los encargados de mantenerlo en funcionamiento desde hace 44 años. Se acerca la apertura de la Copa América y con ella también el debut de la selección. Antes, muchos artistas confirmados para este show que le dará inicio a la Copa. Y otros artistas confirmados, pero por Scaloni, que pondrá en juego a sus actores para salir a la cancha ante Canadá por el partido inaugural del grupo del seleccionado argentino. El presidente Javier Milei lanzó una convocatoria amplia a un nuevo pacto de mayo, pero para el próximo 9 de julio. Esto ocurrió durante el acto oficial por el Día de la Bandera. Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. El encuentro será el 9 de julio en la provincia de Tucumán y es un nuevo lanzamiento del pacto que originalmente había sido convocado para el 25 de mayo, pero que se vio frustrado por la demora en la aprobación de la ley de bases. Algunos de los expresidentes convocados son desde María Estela Martínez de Perón hasta Adolfo Rodríguez Sá, pasando por Eduardo Duhalde, estos dos últimos del Partido Justicialista, igual que Cristina Kirchner, Mauricio Macri del PRO y Alberto Fernández del peronismo.
En el acto por el Día de la Bandera en Rosario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, le reclamó al presidente Javier Milei por más obras públicas, más infraestructura. Todo esto en medio de la puja entre Nación y las provincias por los fondos de coparticipación, los fondos públicos en general y las diferencias que surgen en el marco de las transferencias. Señor presidente, mire a este país, mire al interior productivo, que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país. Pero también necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Y por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal y desde las provincias estamos acompañando el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo con nuestro sistema productivo. Al regresar del acto en Rosario, Javier Milei se reunió con los 4 gobernadores que estás viendo allí en pantalla. Son del norte del país. Recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también al jujeño Carlos Sadir y al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, todos de distintos partidos políticos. Los mandatarios del norte del país le entregaron el Pacto de Güemes, que es un documento a través del cual le reclaman al gobierno una suerte de nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, pero que además trae toda una alternativa sobre inversiones económicas y una cuestión estratégica, la posibilidad de avanzar con el corredor bioceánico. En el encuentro, que duró unos 40 minutos, los gobernadores además le dieron su respaldo para el debate final el próximo jueves de la ley de bases y el paquete fiscal. El fin de semana Extra Large está debutando con poca ocupación hotelera en los centros del país. La crisis parece pegar fuerte en el turismo, en la gastronomía, y el poder adquisitivo de los argentinos no levanta, por lo tanto, menos visitas de argentinos a distintos centros del país. Recordemos que el turismo es una de las industrias más federales, que crea trabajo en todos los rincones del país, emplea en muchos casos a jóvenes y en este caso está sufriendo el impacto de la crisis. ¿Por qué digo de la crisis? Porque a diferencia de otros fines de semana largo, cuando había ocupación del 100% en todos los centros turísticos del país, en este caso apenas llega en algunas ciudades del país al 80%. Estoy hablando de la Patagonia. La Patagonia es el lugar turístico, la región turística donde más visitantes hay en este fin de semana largo. Tiene que ver con los destinos de la nieve, con esquiar. Estamos hablando de Bariloche, de Ushuaia, de Calafate, que son los lugares más visitados en este fin de semana Extra Large. Los demás puntos turísticos del país tienen apenas una ocupación del 40% en la provincia de Buenos Aires, entre ellos destinos como Tandil, Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán tienen muy poca ocupación hotelera. Esto tiene que ver de vuelta con la caída del poder adquisitivo, pero también con el aumento de hoteles, de gastronomía y también de combustibles, lo que hace que las escapadas sean cada vez menores. Mientras se desploma el turismo, también se desploman las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas. La crisis golpea en los bolsillos, en los changuitos y en los estómagos de muchos argentinos. De hecho, la caída de ventas en supermercados es notable. Cayó en abril 3,3% y la caída interanual es de 17,6%. El acumulado en 2024 es una caída del 13% y el ticket promedio es de 17.564 pesos en supermercados. ¿Qué pasó en autoservicios mayoristas? Pasó un fenómeno similar al de supermercados. También hay una caída en abril del 2,4%. La caída interanual, comparado con abril de 2023, es de 2 dígitos, 21,2%. En lo que va de este año se cae casi un 12% las ventas en los autoservicios mayoristas. Allí el ticket promedio es un poco más elevado, es de 30.670 pesos. Es decir, la crisis impacta no solo en el turismo, sino también en el consumo en supermercados y en autoservicios mayoristas.
Leandro, recién te escuchaba hablar de la caída muy importante en el turismo durante estos fines de semana largos o extra largos. Bueno, lo que estamos viendo es que en líneas generales se están usando menos los vehículos y hay un dato, un indicador muy concreto, que es la menor demanda de combustible, ¿no?, en las estaciones de servicio. Así es, Silvina, esto es un indicador que muestra justamente el impacto de la recesión, de la crisis, y que ya muchos argentinos optan directamente por no utilizar sus automóviles, no solo para hacer una escapada de fin de semana largo, sino en la cotidiana, en el día a día, para ir a trabajar, para ir a hacer un paseo, para ir a visitar a un familiar, optan tal vez por no utilizar el automóvil o reducirlo a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque según los últimos datos registrados en abril, la caída de la demanda total de combustibles llegó al 8%. Pero esto es la demanda total, esto incluye al público, también incluye al agro y a las industrias. Si vos enfocás, hacés doble clic en la gente, en el segmento público, allí la caída fue de 2 dígitos, fue del 13,7%. Con un dato adicional, el único distrito en el país donde aumentó el consumo y la demanda de combustible fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo un aumento del 2%. Ahí los especialistas te dan dos factores para explicar esto. Por un lado, el menor precio de la nafta y del gasoil en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando haces un viaje hacia el interior, registrás que los precios del litro de nafta y de gasoil son más elevados que en la Ciudad de Buenos Aires, que en el AMBA. Y por otro lado, el mayor nivel de ingresos que hay en la Ciudad de Buenos Aires sobre otros distritos del país hacen que la demanda se sostenga y en este caso aumente en abril. Pero la caída es a nivel global en todo el país, en todos los segmentos de la economía, tanto el segmento minorista como la industria y el agro. Ese no es el único dato que demuestra una depresión o una caída, sino que también, enfocándonos en los mercados financieros, cayeron hoy los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, porque no hubo mercados aquí en la Argentina, el Merval no operó, pero sí operó la bolsa en Nueva York. Y allí las acciones argentinas cayeron hasta 8,4%. Ese fue el nivel de caída que tuvo el BBVA, el ex banco francés, que registró una caída muy grande, seguido por otros bancos, el Macro, el Galicia, bueno, también IRSA, el sector inmobiliario. Telecom también cayó 4,9%. El riesgo país subió 18 puntos y cerró en 1.402 puntos. ¿Cuáles son las explicaciones de estas caídas? Los mercados están inquietos por lo que va a pasar la semana que viene en diputados. Los mercados quieren ver no solo que se termine de sancionar la ley Bases, sino que también avance el capítulo fiscal, que se restituya el impuesto a las ganancias y que también haya una baja en las alícuotas de bienes personales. Eso es lo que están mirando los mercados. Hoy por hoy los votos no están, o por lo menos el poroteo no es claro. Por eso la caída de los activos financieros argentinos en Wall Street. Se cumple ya una semana de la desaparición de Loan en la zona rural de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Por supuesto, sigue la búsqueda, se realiza a lo largo de las 24 horas del día y para esto hay rastrillajes y la búsqueda que se hace no solamente por tierra, sino también por agua y por vía aérea. Hasta el momento hay 3 personas detenidas que todavía no declararon, pero que además están imputadas porque abandonaron al pequeño Loan, dejándolo en estado de absoluto desamparo. Atención a este dato porque hoy los fiscales admitieron por primera vez que podríamos estar frente a un caso de rapto. La justicia ahora espera el peritaje de los teléfonos celulares de las personas detenidas y hoy además se hicieron allanamientos en la casa de la abuela de Loan, desde donde salió el chiquito, y por otra parte, buzos ingresaron a zonas de pantanos para intensificar la búsqueda. Además, este dato también a tener en cuenta, el intendente de 9 de julio asegura que está enfocado en la búsqueda de Loan, pero con vida. Lo que fui diciendo, lo que dije ayer, como que se malinterpretó, pero en realidad lo que se trata es no desviar el foco de lo que realmente nos importa, que es básicamente encontrar con vida a Loan. Hay una comunidad, hay un país que está reclamando que aparezca con vida. A veces, como es, nosotros
sabemos que a veces tiene sus pros y sus contras la ruta nacional, que es muy transitada y en ese contexto de que, bueno, que es accesible, pero como te insisto, a lo que debemos enfocarnos es a lo que es encontrarlo con vida, Logan, la hipótesis a ver, esa creo que fue descartada. La otra hipótesis que puede llegar a ser algún animal salvaje o algo por el estilo también, o sea, y quedaría la de las terceras personas que estarían involucradas en eso. Esa es la más firme. Estamos esperando novedades, como todo, desde la Fiscalía, de la Fuerza de Seguridad, algún comunicado que nos dé certeza de algo, pero bueno, estamos en la misma de saber, de tener alguna noticia con respecto a Loa, ¿no? A tener en cuenta este dato, el Sindicato de la Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció una nueva medida de protesta por 24 horas que se va a realizar el próximo martes. ¿Por qué? Porque los maquinistas van a volver a aplicar un tope de 30 kilómetros por hora en la circulación de los trenes. Esto va a generar demoras, tal como ocurrió el 30 de mayo pasado. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó la jura a la bandera de los cadetes de la policía y de los bomberos de la ciudad. El acto se realizó en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública con la presencia de más de 1.700 cadetes. Allí Macri, en su discurso, destacó la importancia que tienen los cadetes para la ciudad. Esto tiene que ver con la importancia y la relevancia que nosotros le damos a esta institución, a la policía, a nuestros bomberos, en el marco de algo tan sagrado como la libertad. No hay libertad sin cumplimiento de la ley, no hay libertad sin orden, porque cuando no hay libertad, o cuando no hay ley, cuando no hay orden, cuando no hay respeto, gana siempre el violento, el prepotente, el malo. Y nuestro deber, como gobierno y el de ustedes, es proteger a la buena gente, como ustedes que están hoy acá. Una situación muy particular se está viviendo sobre la provincia de Chubut en particular, porque hay muchas rutas que se encuentran completamente cerradas debido a la acumulación de nieve y de hielo y lamentablemente hubo que rescatar a más de 300 personas en las últimas 48 horas. La ruta 26, cerca de la localidad de Sarmiento, en plena meseta patagónica, registró más de 2 metros de nieve acumulado y hubo 150 trabajadores petroleros que estaban aislados durante la mañana y mediodía de hoy debido a que no podían avanzar, desplazarse por la acumulación de hielo y de nieve. La ruta nacional número 3, cerca de 30 vehículos, un camión y un micro de pasajeros estuvieron detenidos entre la nieve durante más de 36 horas. Y la ruta 21, cerca de Comodoro Rivadavia, con la misma situación y por lo menos 46 vehículos detenidos y aislados debido a la acumulación de hielo y de nieve. Afortunadamente, hace un par de horas nada más, el ejército argentino informó que más de las 300 personas fueron rescatadas sanas y salvas sin síntomas de hipotermia. Un milagro, porque las temperaturas alcanzaron 14 grados 7 décimas bajo cero en algunas partes del centro de la provincia de Chubut. Y especial atención porque esta situación se va a agravar a partir del día de mañana. Un nuevo sistema de baja presión se está acercando desde el Océano Pacífico hacia gran parte del centro y del norte de la región patagónica. Vean las imágenes porque son impresionantes, la cantidad de nieve acumulada y el hielo. Y como les decía recién, rige un aviso de alerta nivel naranja que se extiende por gran parte del centro y del norte de la Patagonia. Vean cómo gran parte de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, del centro y del oeste de Neuquén y la cordillera de Mendoza están a la espera de
de entre 1 metro de nieve y 2 metros de nieve acumulada para las próximas 48 horas. Podría ser una de las nevadas más intensas de los últimos 60 años en varios puntos del noroeste de la Patagonia. Las temperaturas pueden alcanzar hasta los 20 grados bajo cero. Especial atención porque se puede agravar mucho el panorama de la mano de esa masa de aire frío. Dicho esto, venimos para la zona de Capital Federal, donde hoy tuvimos una mañana muy fría, con una mínima que estuvo cerca de los 8 grados. A partir de la tarde la temperatura despegó un poquito, estuvimos en unos 16 grados de máxima, con cielo casi despejado. Hacia las últimas horas de la tarde empezaron a aparecer nubes y se esperan lluvias a partir de mañana. Escuchen, porque se viene una masa de aire cargada de humedad con temperaturas más altas que ya se encuentra alojada sobre Rosario, sobre el sur del litoral, y está avanzando hacia nosotros. Y vean las temperaturas previstas para mañana, hablando de esto, porque masas de aire de distintas características completamente. Hoy les recuerdo que comenzó el invierno. A las 17:51 se produjo el solsticio de junio y recibimos al invierno sobre el hemisferio sur. Y lo hace con altas temperaturas en el norte del país y mucha lluvia en Corrientes y Misiones. Aire frío sobre la zona central y lo que recién les describía, esa masa de aire polar con colores azules, y las máximas que mañana van a ser negativas en la totalidad de la región patagónica. Y así se vive la fiebre por el seleccionado argentino. Estos son los hinchas en las afueras del estadio que va a albergar el primer partido de esta Copa América y por ende también el inicio del sueño de la escaloneta, que tiene a los muchachos encabezando todo esto con ánimos de quedarse con la segunda Copa América de este ciclo y llegar de esta forma a la 16ª de la historia del seleccionado argentino. Ojo, porque no solamente hay muchachos que son compatriotas nuestros, sino que se han sumado muchos locales, pese a que Estados Unidos lógicamente participa de la competencia. Atlanta en este momento parece ser pueblo argentino. 12.156 hinchas tienen la entrada prohibida, cabe destacar, por un sistema que integra entre tribuna segura y también el gobierno de Estados Unidos. Por eso mismo viajaron menos personas de las que se preveía. Pero Lionel Scaloni ya tiene todo definido para que comience el encuentro. De esta forma llegaban al Mercedes-Benz Arena el equipo argentino arengando y obviamente con un nivel de emoción propio del equipo que viene a defender su título, que llega a defender el lugar de campeón, no del mundo, aunque sí lo sea, pero en este caso de América. Brasil está como rival, está Uruguay, hay tantas potencias que es difícil explicarlo, pero en este momento lo que importa es fijarse Canadá, que será el rival desde las 9 de la noche, en apenas 7 minutos, cuando se dé el pitazo inicial y tenga estos 11 futbolistas en la cancha. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que va con Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y el Huevo Acuña. Mediocampo para De Paul, Paredes y McAllister, una fija, algo similar de lo que hablamos durante la semana. Messi, Di María y finalmente Julián Álvarez cerrará la delantera tras haberle ganado la pulseada al Toro Martínez. Y atención, porque en competencias largas, esta será la cuarta que dirija Lionel Scaloni. Perdió el primero de los partidos de la Copa América 2019, 2-0 contra Colombia. Empató el segundo en 2021, donde Argentina fue campeón. Y también perdió el tercero en el Mundial de Qatar. Fue el empate contra Chile y fue justamente la derrota ante Arabia Saudita. De todas estas competencias se llevó una medalla, una de bronce y 2 de oro. ¿Sabías que cada vez hay menos gente que se casa? Bueno, según datos del registro civil, cayó la cantidad de casamientos y, por otro lado, lo que subió mucho fuerte es el número de uniones civiles. Salimos a la calle para saber por qué pasa esto y por qué hay menos gente que se casa. Escucha. Esta postal es cada vez más difícil de encontrar en la actualidad. Según un informe del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, creció un 60% las uniones civiles. El dato es contundente.
la gente se casa menos. Yo pienso que si una persona llega realmente al amor verdadero y se conecta mucho con una persona, llega a ese punto de querer casarse con otra persona. Puede ser por un tema, pienso yo, por un tema económico también, porque a organizar una fiesta se gasta demasiado. Sí, y yo más que todo me voy por ese lado, ¿no? Viendo la situación del país como está, yo pienso que más es por ese lado. Yo pienso que a veces las personas conocen, digamos, del mismo género, y a veces están un mes, medio año o un año y por ahí como que termina. Entonces no tienen ese compromiso, digamos, de lealtad, de estar con la misma persona años y tras años, ¿no? Es una decisión difícil de tomar. Para nosotros fue muy fácil, porque nosotros somos grandes y en realidad este casamiento efectivamente es para terminar nuestra vida juntos, ¿entendés? El primer casamiento fue para empezar una vida y cuando vos empezás todos los días las cosas cambian y es muy difícil que una pareja se mantenga a tono durante mucho tiempo junta, más con las obligaciones y las exigencias de esta vida. Mediante una unión civil, una persona puede incorporar a su pareja en la obra social, puede recibir una pensión, solicitar créditos bancarios de manera conjunta u obtener una licencia por enfermedad en el caso de que su concubino necesite asistencia. Para los que eligen casarse, la preferencia por la unión civil se vincula a las nuevas generaciones y el miedo a formar una familia. Yo siento que hay como un cambio en los valores de la gente en general. Quizás nosotros por tradición, por cultura, lo seguimos llevando de esta manera, pero en general como que la vida cambió, la gente cambió y bueno. La familia tiene otra definición, tiene otro sentido, tiene otro significado para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos un significado de familia mucho más rígido, mucho más estático, mucho más formal. Pero las nuevas generaciones tienen un concepto de familia, pero la familia es mucho más elástica, mucho más lábil, mucho más sencilla, mucho más adaptada a lo que los obliga la vida misma, ¿entendés? La cantidad de matrimonios que se celebraron en la ciudad en el primer cuatrimestre del año bajó un 12%. De los 3.078 que se celebraron en 2023, la cifra bajó a un poco más de 2.700. Las 1.130 uniones civiles que se celebraron en lo que va del año en la ciudad dejan claro que asistimos a un cambio de era. Es evidente que la marcha nupcial, para algunos, pasó a ser casi desconocida. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar del debate que se viene. La próxima semana va a ser muy intensa en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con el paquete fiscal y la ley de bases? Y además, un recordatorio muy importante, porque hoy es un día en el que celebramos a la bandera. Pero hay mucho para contar detrás de esa historia. Todo eso y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Para la letra chica de la política no hay feriado largo que valga. De hecho, la intención del gobierno es lograr la próxima semana un dictamen en plenario de comisiones el martes y ya el debate definitivo el próximo jueves de la ley de bases y del paquete fiscal. Hay mucha conversación entre todos los sectores y estamos acercándonos a cada uno de los bloques para poder anticipar, bueno, cómo van esas conversaciones y sobre todo cuál va a ser el resultado finalmente luego del debate en la Cámara de Diputados. Por eso esta noche le agradezco mucho al diputado Eduardo Falcone, un hombre del MID, diputado nacional, que esté junto a nosotros. Y ustedes tal vez se preguntarán, pero el MID, ¿qué hace el MID ahí? ¿Forma parte o no del bloque de La Libertad Avanza? ¿Qué ha pasado ahí? En realidad no formamos parte del bloque, fuimos electos por La Libertad Avanza, pero a raíz de algunas cuestiones administrativas, cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza era Oscar Sago, y fue reemplazado por otro jefe de bloque de La Libertad Avanza, ahí decidimos hacer un bloque propio. Claro, pero apoyamos obviamente las políticas del presidente. ¿Apoyan? Sí. ¿Apoyan de manera integral o es un apoyo crítico, diputado Falcón? Bueno, en algunas cosas, o sea, en lo central, en las políticas centrales del gobierno, la ley bases y en el tema del paquete fiscal, pues vamos a apoyar básicamente lo que propuso el gobierno y los acuerdos que hubo en el Senado. Bueno, acá pero, por ejemplo, con la jubilación... A ver, espera un segundito, porque acá vamos a entrar ya en el primer momento, minuto 1 de este partido, vamos a entrar con un tema picante. Sí.
Porque, ¿qué van a respaldar? ¿La media sanción de diputados o la revisión que dio el Senado con muchos acuerdos entre el gobierno y las bancadas de la oposición justamente para lograr esa aprobación? ¿Qué de todo? Bueno, esas conversaciones las estamos teniendo. La semana pasada nos reunimos con el ministro Francos, esta semana con Rolandi, los bloques aliados o amigos para ver cuál es la posición de cada bloque. Básicamente lo que el gobierno pretende, y nosotros los vamos a acompañar, es que en la ley del paquete fiscal volvamos a la redacción que salió de diputados. ¿Traducción? O sea, insistir con lo que salió de diputados, porque en el Senado se rechazó todo el paquete fiscal, o sea, impuesto a las ganancias, todo lo que estaba previsto en la ley, en el Senado se rechazó. Entonces nosotros vamos a insistir con la redacción de diputados. En la última votación, en la votación original, en realidad, en diputados, el impuesto a las ganancias tuvo 132 votos afirmativos y 113 negativos. ¿Van a poder repetir ese hándicap o está mucho más ajustado el poroteo previo? En realidad lo vamos a saber, el lunes lo vamos a reunir de nuevo, porque nosotros el MIT tiene una posición muy clara, pero hay otros bloques como el del radicalismo, a lo mejor el de Hacemos, que tienen que ver todavía con sus diputados, de qué modo, o sea, la voluntad de ellos es acompañar a lo que decide el gobierno. Pero lo que planteaban en algunos diputados es lo siguiente, dicen, nosotros tenemos que poner la cara para aumentar el impuesto a las ganancias y los que van a ser beneficiados de esto son gobernadores peronistas y diputados peronistas que nos dicen que votemos de este modo. Nosotros ponemos la cara para aumentar los impuestos y por la coparticipación los que se van a ver beneficiados son los gobernadores del peronismo. Son los gobernadores de todo el país, porque ganancias es un impuesto que se coparticipa. No, claro, pero no digo, se le entrega al peronismo. Lo que digo es todo el país. Por supuesto, lo que digo es que los gobernadores radicales tienen una posición clara. Ahora, los gobernadores y los diputados peronistas votan en contra, pero se benefician del impuesto. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Eso es lo que comentaban ellos. Hablamos de cuestiones partidarias, pero en realidad nadie habla de la clase media, a quien en algunos casos impacta y de lleno la cuarta categoría de ganancias, ¿no? Sí, particularmente. Bueno, a mí, a mis amigos, a la gente con la que yo me relaciono no le gusta nada esto. De hecho, creo que el gobierno no tiene ninguna intención de subir impuestos. Esto lo hace por una cuestión de equilibrio fiscal y porque los gobernadores necesitan fondos coparticipables para financiar sus provincias. Pero es cierto, a mí no me gusta aumentar impuestos. Dicho esto, el impuesto a las ganancias, si tengo que elegir qué impuesto subir, me parece que, dado que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo y afecta a los más ricos, me parece que es preferible ir por ese lado y no afectar a las retenciones o al IVA o a otro impuesto para financiar al gasto público. Diputado, ¿de ganancias van a ir con el mismo mínimo no imponible que votaron la vez anterior o lo van a elevar? No. Técnicamente esto es importante que se sepa. No hay otra alternativa que insistir con el texto tal cual salió de diputados o aceptar el texto tal cual está en el Senado. Vino del Senado. No hay posibilidad de recortar o agregar nada. Es uno o el otro. Así que, digamos, lo que se va a insistir es con el texto que salió de diputados literal. ¿Qué pasa hay que ver si ganamos o no ganamos. Pero, digamos, eso es lo que, la propuesta del gobierno y los bloques amigos es insistir con la redacción de diputados. Si hay más de 3 defecciones, impuesto a las ganancias no sale. Bueno, veremos, porque hay que ver también en este juego cómo juegan, como te decía, los diputados peronistas, porque no son todos kirchneristas, no son todos, no tienen una posición dogmática e ideológica. Entonces, a lo mejor, si ven que el resultado es ajustado y pierde su provincia, por ahí puede ser que también haya diputados peronistas que voten a favor en línea con nosotros. Pero esto, te digo, el lunes nos vamos a juntar de nuevo los mismos que nos juntamos la semana pasada y esta, para ver cómo es, como ustedes dicen, el poroteo y cómo va a votar cada bloque, porque la idea es ir al día siguiente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estamos hablando de impuestos, porque va a haber dos leyes, dos plenarios, pero al día, o sea, el martes vamos a tener una comisión, un plenario de comisiones para tratar la ley de bases, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar este tema. Ahora, la idea es tener un dictamen ya consolidado de mayoría el día antes para ir al día siguiente con algo ya acordado por todos los bloques amigos. Y después en el recinto se verá. Diputados, ustedes quieren evitar sorpresas, me imagino, ¿no? Este ida y vuelta a las negociaciones tuvo muchas sorpresas desde diciembre hasta acá. Claro, digamos, la verdad que pasamos por una discusión muy fuerte en enero con la primera ley bases. La segunda ley base, ya que vino recortada, también tuvimos discusiones, pero no fueron tan
fuertes como la primera, porque ya había venido más acordada. Y ahora creo que al ser limitada la discusión a los artículos que se modificaron por el Senado, porque lo único que vamos a votar es eso, son artículos que modificó el Senado para ver si aceptamos esos cambios o si insistimos con los diputados. Claro, el tema privatizaciones, me cuentan que está al rojo vivo, porque en el Senado se dejó afuera el capítulo que tiene que ver con privatización de Aerolíneas Argentinas, además de radio y televisión y el correo. Sí. ¿En diputados cómo están? ¿O esto todavía es una cuestión que se conversa? Todavía se conversa todo hasta el día que se vote. Yo te digo, en las conversaciones previas, el gobierno dice que no tuvo un acuerdo en el Senado con los gobernadores, como sí tuvo para otros capítulos de la ley. Con los gobernadores tuvieron un acuerdo, de hecho, y el presidente se reunió. No, por eso, pero no por este. O sea, pero este tuvieron tema. Acuerdo con los senadores, lo vimos todos, ¿no? Por eso, el acuerdo con los senadores, yo te digo lo que manifestó el gobierno, porque yo no soy parte del gobierno, es que tuvieron un acuerdo con el RIGI, de las modificaciones que hizo el Senado con el RIGI, pero con estas privatizaciones no hubo acuerdo. Lo que no hubo, votos, o no pudieron conseguir los votos para cambiar lo que resolvió el Senado. Bueno, pero tuvieron acuerdos sobre otras cuestiones. Claro. Las facultades delegadas, qué instancias son aquellas en las cuales puede intervenir el presidente, aún teniendo facultades especiales. Cómo no puede cerrar los organismos de cultura. Digo, acuerdo hubo. No, por eso. ¿Qué pasa cuando, hubo acuerdo sobre muchos aspectos de la ley, menos eso. ¿Qué pasa cuando un negociador celebra un acuerdo en una cámara y después borra el acuerdo en la otra cámara? ¿Se termina la confianza o no? Bueno, hay que ver qué acuerdo llegó. Ya te vuelvo a repetir, el ministro Francos dijo que llegó a un acuerdo sobre este tema, y sobre el tema de privatizaciones no. Lo está diciendo él en público. Así que, respondiéndote lo que vos me decís, creo que si vos llegás a un acuerdo, me parece que lo tenés que cumplir, porque no es la última ley que vamos a votar, y si vos faltás a la confianza con el que vos acordaste algo en esta ley, probablemente cuando tengas que negociar otra ley no tenga la misma confianza que te tuvo ahora. ¿El RIGI va a quedar como salió del Senado? Porque el Senado lo acotó a algunos sectores de la economía, minería, energía, foresto, industria. O sea, es mucho más acotado de lo que ustedes votaron. En realidad, te digo mi opinión personal, los cambios que salieron del RIGI y del Senado son buenos. En este tema de acotar a los sectores puede haber alguna discusión, o es opinable. Nosotros yo preferiría que sea para cualquier sector de la economía. Pero así todo, si saliera acotado a los 7 u 8 sectores que están ahora, en realidad, para nosotros que somos desarrollistas, me parece que están todos los sectores que nosotros consideramos prioritarios. Energía, infraestructura, petróleo, foresto, industria. O sea, todos los sectores que hacen a lo que son los sectores básicos de la sociedad, de la economía, están y van a estar favorecidos por el RIGI. Y los otros cambios, totalmente de acuerdo, porque favorece el desarrollo de proveedores locales, permite el compra nacional, que eso era un cuestionamiento que teníamos de la industria local. Hasta el 20% de la inversión habría que comprar productos locales, salvo que no haya oferta, porque si hay muchas cuestiones que son equipos técnicos para minería o para petróleo, por ahí no se producen en el país. Entonces eso, digamos, en ese caso no estás obligado a comprar algo que no satisface, pero al comprar localmente, al desarrollar proveedores locales, esos cambios me parece que son positivos y el gobierno eso lo acordó. Y me parece bien, yo voy a acompañar los cambios que en el RIGI vamos a aceptar lo que salió del Senado. Para mí es fundamental el RIGI, o sea que salga con 7 sectores o con todos los sectores, hay que ver lo que se vota en diputados, me parece muy importante. Ya hay inversiones anunciadas muy importantes. Me parece que desmonta muchas críticas que recibimos del kirchnerismo y de la oposición. Por ejemplo, de que esto beneficiaba solamente a empresas extranjeras. Y que era muy generoso, dijeron. Bueno, muy generoso, en realidad es generoso por todos los desastres que hizo la Argentina durante los últimos 30 años. Yo escribí un par de notas en Clarín al respecto, porque si nosotros no hubiéramos cambiado tanto las reglas de juego en los últimos 20 o 30 años, no necesitaríamos ser tan generosos. Bueno, entonces admite que son muchas las cuestiones, los beneficios que se le dan a los grandes inversores. Sí, pero no considero generoso. Dónde liquidar las divisas, cómo girarlas, qué es lo que pasa. Por eso lo que a lo mejor piensa algunos que es generoso es normal en cualquier otro lado del mundo. Bueno, los senadores, si usted siguió el debate, tuvieron una mirada a favor
de generar un régimen de inversiones, pero de, como ocurre en nuestros países, por ejemplo Francia, estar mucho más acotados en cuanto al tipo de beneficios, más allá del volumen de la inversión, que es muy importante. Claro, lo que pasa es que comparar Francia, que es un país súper desarrollado, con mucho equilibrio fiscal y con con una historia de respetar los contratos, con Argentina, que es todo lo contrario, es incompatible. Vos pensás esto. Bueno, Chile, el caso de Chile también estuvo en debate. Por eso, también tiene estabilidad jurídica. Vos pensás que acá tenemos 15 tipos de cambio, entonces, tenemos impuesto país. Nada, tenemos que... No, yo creo que tenemos que avanzar. Primero, hay muchas cosas que son consideradas beneficios, que en realidad es una locura que el país tenga esas restricciones, como por ejemplo el impuesto país, el impuesto al cheque. O sea, es una locura que haya un impuesto. El cepo cambiario. El cepo cambiario, o sea... Pero en este momento el gobierno puede tomar medidas o no las puede tomar. Bueno, lo que creo es que el RIGI lo que hace es pone prioridad en eso, porque no puede desmontar todo lo otro. Pero el impuesto al cheque o el impuesto país o que haya cepo no existe en Francia. O sea, no hay estas cosas. Aparte tiene estabilidad jurídica. Vos pensás esto nada más. El actual senador Lustó, cuando fue ministro de Economía, cambió con una resolución de un plumazo el impuesto a las retenciones a la exportación del principal sector productivo de la Argentina. Hubo debate en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Recordará el voto del vicepresidente. Mi voto no es posible. No, pero lo que te quiero decir es esto. Esto no existe en ningún lugar del mundo, que un burócrata del Estado firme una resolución y te aumente 20% los impuestos a la exportación del primer sector exportador de la Argentina. Imagínate esto en Estados Unidos, en una guerra civil. Bueno, pero digo, hubo correlato en el Parlamento, nadie se puede olvidar de Julio Cobos. Hablemos de pactos. Bueno, lo que quiero decir, eso fue un cambio, por ejemplo, es un cambio en las reglas de juego que nosotros tenemos que evitar y por eso somos generosos con 30 años de estabilidad en las reglas de juego. Quiero hacer esta mención porque no es que estamos regalando estabilidad. Lo que estamos haciendo es dar condiciones para que los inversores se sientan seguros de que no vamos a hacer lo que hicimos en los últimos 20 años. Bueno, ojalá que el que pueda rendir condiciones de seguridad y estabilidad sea el país, más allá de lo que implican los negocios. Sí, claro. ¿No? Bueno, para eso está la ley. Tiene 30 años de estabilidad. Si me permite, le había hecho una pregunta sobre el tema de la convocatoria que una vez más hizo al pacto de mayo, pero el 9 de julio, el presidente de la Nación. ¿Está de acuerdo con esto? Y en todo caso, ¿qué se puede pactar? O sea, el pacto de mayo tiene 10 puntos básicos que el presidente los expresó en la apertura de sesiones y no se pudo hacer en mayo y ahora convoca. Más allá de eso, me parece una enunciación política, pero lo más importante, me parece, a mi juicio, es la convocatoria de la unidad nacional, digamos, desmontar una cantidad de discusiones estériles que hemos tenido durante muchos años y apuntar en un sentido para donde el país necesita orientarse. Eso me parece lo más importante. Que vayan todos los presidentes, los expresidentes, todos los partidos políticos. Pero también salió una pequeña letra chica que dice que estaban invitados todos los que acompañen y respalden con su voto la ley de bases y el paquete fiscal. Y en realidad, argentinos somos todos. Entonces, ¿qué pasa? No sé si excluye una cosa a la otra. ¿Qué pasa con el que piensa distinto? Yo, o sea, no soy el presidente. Aparte, no escuché el discurso hoy por una cuestión familiar. No estaba cuando obviamente sé lo que convocó a Julio, a Tucumán. Pero lo que está convocando es a todos los expresidentes que son de todos los partidos políticos. También a los principales partidos políticos. Y yo entiendo que también dijo que a los diputados y senadores que votan favorablemente. Claro, Bueno, es una decisión del presidente. Yo invitaría a todos, pero bueno, al invitar a los presidentes de los partidos, o sea, la mayoría de los expresidentes son peronistas, con lo cual invitando a los expresidentes me parece que es bastante. Mucho tramo todavía parlamentario, mucho de gobierno. Diputado Eduardo Falcone, diputado nacional por el MID, le agradecemos mucho ida y vuelta esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30. Un gusto tenerlo aquí, nos estaremos viendo la próxima semana. Nos estaremos viendo. Con mucha intensidad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y en este feriado del Día de la Bandera, cientos de porteños aprovecharon para hacer un paseo histórico por el tranvía de la ciudad, el barrio Caballito. Y el recorrido, que es totalmente gratuito, está mantenido en funcionamiento por una asociación de amantes del tranvía. Lo manejan como voluntarios desde hace unos 44 años, fíjate.
Así arranca el viaje en el tranvía histórico de Caballito. Aunque hace más de 100 años este era el principal medio de transporte de la ciudad, con el paso del tiempo ha ido desapareciendo y hoy este es el último recorrido que queda en funcionamiento. El retrotraso en el tiempo es impresionante. Sí, muy bueno. La verdad que sí. Nunca había andado en tranvía. En tren sí, pero en tranvía no. Creo que nosotros fuimos el primer país en Sudamérica en tener este tipo de transportes. No es menor. Y bueno, a él está encantado. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. Sí. Estuvo bueno cuando estuvo el recorrido, que me di cuenta que era verdad lo de las épocas antiguas, de que no podía llevar tanta carga porque era re lento. A mí me gusta mucho que ellos sepan y conozcan la historia, nuestra historia. Entonces me parece que esto, vivirlo así, es como mucho más tangible, ¿no? Como mucho más vivencial y más positivo. El recorrido que vamos a realizar es un recorrido que tiene un trayecto de 2 kilómetros, que no pertenece a ningún recorrido histórico del tranvía de la época, sino que corresponde al circuito de maniobra de los tranvías, de los subtes que ingresan a los talleres polvorines para su reparación. El tranvía realiza un pequeño recorrido turístico que es visitado por cientos de personas cada semana. Hoy el viaje se realizó en un coche fabricado en el año 1920. El motorman y sus asistentes realizan las mismas tareas y maniobras que hace un siglo atrás. Es como la llave de contacto del auto, se llama llave inversora. Ahí le doy la posición para ir hacia adelante. Pido la salida con 2 toques. Ahí me autorizaron. Marco el primer punto, que es la velocidad, aflojo y ahí iniciamos la marcha. Gabriel, contame hace cuánto haces esto. Desde como miembro de la asociación desde hace 25 años y como motorman desde hace 10. Estoy acá desde hace 6 años. ¿Pero tenés cuántos años? 14 años. Colaboro, ayudo, soy normalmente como el inspector, como si fuera el que pica los boletos. Lo que disfruto más es estar colaborando, ayudando y estar arriba del tranvía. Entre los asistentes hay personas que buscan revivir el pasado, que se juntan con otras que se emocionan por conocer un capítulo diferente de nuestra historia. Justo hoy, el Día de la Bandera, que también ameritaba conocer un poco de la Argentina. Así que bueno, disfrutando en familia. ¿Cómo la estás pasando? Bien, ¿no? Súper lindo venir. Sí. Y es un poquito revivir el amor al tranvía. Es traerlo, esa historia, esa vivencia que yo como lo conocí, yo tengo mi padre que fue, empezó allá en el año 1930, ingresó como guarda acá en la Anglo-Argentina y bueno, lo llevamos en la sangre, ¿no? Nos visita gente muy mayor, por supuesto, que revive con nosotros, llora a veces, esa alegría que tiene, y la gente joven se va emocionada porque no puede entender que algo tan importante haya desaparecido. Este es un paseo ideal para la familia. Funciona todos los sábados, domingos y feriados entre las 15 y las 18 horas. La recomendación es llegar con tiempo porque la fila que se arma es extensa. En esta ocasión, por el Día Patrio, se izó una bandera en homenaje a Manuel Belgrano. Terminada la corta ceremonia, el tranvía partió para su siguiente recorrido. Choque fatal de trenes en Chile. Una formación embistió a otra que estaba detenida en la zona metropolitana de Santiago. Fue durante la madrugada. El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos. Por el hecho hubo 2 personas fallecidas, mientras que otras 9 resultaron heridas. La reina máxima de los Países Bajos sorprendió a todos al aparecer vestida con ropa militar para sumarse a los ejercicios del Regimiento de Tropas de Ingenieros de Den Bosch. A sus 53 años, la reina sorprendió al mostrarse muy diferente de lo que suele ser su look habitual, con vestidos elegantes y joyas muy suntuosas.
Hoy se confirmó el fallecimiento de Donald Sutherland. Con más de 6 décadas de carrera, este actor canadiense llegó a convertirse en una verdadera leyenda de Hollywood, pasando por roles icónicos y por películas de culto que lo llevaron de ser uno de los 12 del patíbulo hasta convertirse en el villano inolvidable de los Juegos del Hambre. Además, integró el elenco de la recordada serie MASH, donde se recreaba un muy particular hospital de campaña durante la guerra en Corea, entre muchas, tantas actuaciones. Hoy falleció en Miami a los 88 años. Van 20 minutos del partido de la selección argentina, empata 0-0 ante Canadá y antes de eso se dio un importante festival para darle apertura a todo lo que fue, o lo que será, mejor dicho, esta competencia, la Copa América. Bailarines y todo lo que tiene que estar a la altura de la competencia. Antes no se hacía tanto en la Copa América. Esto me parece que es una costumbre más desde la Copa del 2007 para acá o del 2003 para este lado. Se le daba más importancia al Mundial, como corresponde, como tiene que ser. Lo vemos a Fate ingresando junto a sus bailarines. Bueno, hubo de todo, para todos los gustos y obviamente muchos decían, bueno, sáquenme ya estos muchachos y por favor pongan 11 por lado, una pelota en el medio y ya está. Pero es un poquito de folclore, ¿no? Los colores, lo que se le tiene que agregar siempre para que podamos disfrutar y estar todos juntos viendo este espectáculo. Ellos son de origen, no es nuestro. Es directamente de la imagen que parte de... Pero acá tenía que ingresar también la gran anfitriona de todo esto, que es la Copa América, y lo hizo AUPA del Kun Agüero, uno de los últimos campeones, porque recordemos que antes de retirarse integró el seleccionado del 2021. Es cierto que fue suplente, que comenzó como titular, pero fue relegado por la gran actuación de Lautaro Martínez y con alternancias junto a Julián Álvarez, pero hoy fue el encargado de darle un beso y de dejar la copa donde tiene que estar. 20 de junio, Día de la Bandera. Y vos te preguntarás, ¿pero cómo es esto? Si en realidad tenemos un registro de la primera jura, de lo que ocurrió a orillas del río Paraná del 27 de febrero de 1812. Y de pronto, Manuel Belgrano, a mi modo de ver, tal vez uno de los próceres a los que menos foco se le ha puesto en cuanto a la importancia política, económica y cultural y en materia de educación que ha tenido y que tiene todavía para la historia argentina. Pero parecería que soplan aires que empiezan a hacer agitar a la bandera de otra forma. Esta noche nos acompaña Martín Leguizamón, es politólogo, docente universitario, tiene el hábito de ir cruzando siglos con la historia y además de sostener un podcast que se llama Historia Rockstar. Bueno, no, ese título ahí seguramente va a dejar algunas cosas para preguntar, pero Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. ¿Por qué Belgrano es un prócer que no tiene casi nada que lo recuerde? Le ha quedado una avenida y una placa muy pobre sobre justamente la avenida en lo que fue el solar donde nació. ¿Qué pasó con Belgrano y ese cierto destrato que le ha dado la historia? Sí, totalmente. Hay un destrato que lo lleva, como diría el tango, a ningunear a Manuel. Yo siempre digo, no se olviden de Manuel, porque Belgrano es más que la bandera. Fíjate, hoy se festeja el Día de la Bandera y no se lo nombra a él. No. O sea, cuando se habla de San Martín es San Martín, cuando se habla de la Revolución de Mayo es la Revolución de Mayo y se habla de Moreno, de Castelli, Belgrano también estaba. Pero Belgrano defendió la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, fue uno de los patriotas del proceso revolucionario, tuvo un trago amargo también, ¿no? Al hacerse cargo de algunas indicaciones que le dio Mariano Moreno. Hizo tanto, un tipo muy progresista, pensar en la educación popular y en la equidad de géneros entre hombres y mujeres en 1810, no lo podés creer. ¿Será por eso lo mejor que...? Para mí, Belgrano no es un prócer, porque no me gusta decir prócer. Prócer lo lleva al bronce. Me gusta más decir héroe, como diría Bowie, ¿no? Siempre buscamos la idea de ser héroes, pero héroes humanos, ¿no? Y cuando se construye el Estado Nacional, para 1880, se buscaban héroes de bronce. Vos fíjate, Belgrano, antes de morir, se anticipa a esta formación más mitrista del Estado Nacional,
porque dice, yo no quiero que me recuerden como un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo. Y él ya estaba viendo lo que podía llegar a ser cuando se contara su historia. Fíjate que Belgrano se muere en 1820, un día como hoy, con 50 años, y solamente un diario lo cubre, que es El Despertador Filantrópico, que era un diario punk de esa época, un diario de estudiantes universitarios y que eran parte de una sociedad o de una logia secreta, que eran herederos de la generación del 37. O sea, y nadie más lo cubre, ¿entendés? Lamentablemente, la imagen de Belgrano se pierde en la bandera y él nos enseña a escribir en los renglones de esa bandera. Nos enseña a escribir, hoy se está jugando la Copa América, nombres de una ciudad, nombres de un amor, nombres de un rock perdido, ¿no? Tanto Belgrano como Moreno, que vos recién lo nombrabas, con Juan José Castelli, que es otro olvidado, que era el primo de Belgrano. De hecho, que Belgrano lo hace político, porque Castelli iba a ser cura, y Belgrano lo va a buscar al convento y dice, vos no podés estar ahí adentro, vos tenés que ser político y ayudarme con esto. Martín, siempre se dice que Belgrano se muere solo, se muere pobre, endeudado, porque el gobierno no le había pagado por sus servicios. Y esto que vos contás, que solo un diario de Buenos Aires relata que murió Belgrano. ¿Quién rescata su figura tras su muerte? ¿Cuándo la historiografía lo rescata? Bueno, va a pasar mucho tiempo. Belgrano se muere en 1820 y recién en 1873 van a rescatar la imagen de Belgrano, justamente por esto que te decía recién. Hacían falta héroes. San Martín se había muerto en el exilio. Belgrano se había muerto, como vos decís, pobre, indigente. A Mariano Moreno lo habían asesinado en alta mar. Mariquita se había ido exiliada por no enfrentarse con su primo a Uruguay, a Montevideo. Entonces, cuando se tiene que construir la historia, que es justamente con la llegada de los inmigrantes, donde vos tenés que rearmar un relato histórico, Mitre, Avellaneda y Sarmiento se van a encargar de contar la historia, pero muy a su modo. O sea, bastante licuada, bastante depurada. Nosotros jugamos, yo vos te digo San Martín cruzó y vos me decís los Andes. Belgrano creó la bandera, Mariquita cantó el himno. Pero ¿cómo se abre el juego? Belgrano, como decía recién Silvina, fue educador, fue economista. Belgrano se va cuando tiene 15 años a estudiar a Salamanca y a Valladolid, periodismo, economía, derecho y educación. Y llega a Buenos Aires y uno de los principios de la Revolución de Mayo, que tampoco lo cuentan mucho, es la educación. Él crea 11 escuelas en Buenos Aires, en 1811, antes de Sarmiento. Él tiene una frase que es magnífica que dice, fundar escuelas es sembrar en las almas. Y le da a cada una de las mujeres de los hombres de la primera junta, María Lynch, Mariquita, Guadalupe, un lugar como directoras de esas escuelas. Él dice, la educación en un futuro tiene que ser mixto, pero empecemos con escuelas de mujeres. Y había por todo Buenos Aires. En 10 años hizo todo, Revolución de Mayo, Ejército del Norte, bueno, la bandera. De 1810 a 1820 parece que vivió como 3-4 vidas Belgrano. Bueno, y no te olvides, 1806, 1807, invasiones inglesas. También. Claro. Él es parte, sobre todo en la segunda. Él justamente con Mariquita Sánchez de Thompson, Martín Thompson y Liniers, Santiago de Liniers, repiensan cómo hacer una defensa en Buenos Aires donde en cada manzana va a haber una mujer que vaya avisando, ¿sí? Ya empezamos a hablar con el título de Manzaneras, que vaya avisando el paso de los ingleses. Y él le da ese lugar, le da esa empatía para después formar un ejército de mujeres que le va a acompañar a la campaña del norte. Y ese es un tema, ¿no? El de género, porque María Catalina Echeverría, acompañándolo con la primera bandera, María Remedios del Valle, acompañándolo, María Remedios del Valle hoy volverá siendo billete, pero su historia de haber perdido el marido y sus 4 hijos en la batalla es tremenda, y lo que pasó luego con ella. María Josefa Ezcurra, ¿no? Que fue su pareja, para escandalizar a toda la sociedad porteña en ese momento, que le dieron una licencia de viuda, era totalmente, a la pobre era Ezcurra. Una de sus mujeres, claro. Porque eso es lo que escandaliza más y es una de las respuestas que te doy. Por ejemplo, todo el mundo cree que Belgrano se murió pobre porque él donó todo. Los padres de Belgrano tenían una fortuna incalculable. De hecho, Belgrano tuvo 14 hermanos y todos terminan bien. Belgrano muere indigente porque el padre lo deshereda justamente por esta vida disipada de primero con Josefa Ezcurra, después María Helguera Liendo y después con... Hay un lazo, ¿no?, entre Belgrano y Rosas, Juan Manuel de Rosas, Totalmente. Tiene que ver con el amor. Bueno, Josefa Ezcurra era la hermana de Encarnación Ezcurra.
Encarnación Cuerda es la mujer de Rosas. Cuando Manuel y Josefa se van a pelear al norte, le dan su hijo recién nacido a Josefa Ezcurra y a Rosas y le dicen, cuando tenga 18, díganle quién fue su padre. Y se van a pelear al norte. Y cuando vuelven Rosas, Belgrano no lo va a buscar. De hecho, cuando cumple 18 años, Rosas le dice a su hijastro, por el hijo de Belgrano, su padre era Manuel Belgrano. Y el niño pasa a llamarse Pedro Rosas Belgrano. Y con Manuela Mónica va a pasar lo mismo. Se la van a reconocer más tarde. Muy bien. Martín, tenemos muchas preguntas, pero tiene un tiempo acotado, porque pensamos después en... Hoy lo mencionó el presidente Javier Milei, le impuntó un rábano, dice Milei, y habla de Belgrano, cosa que no nos pareció su prócer más amigo. No sé qué pensará Belgrano hoy, ¿no? Belgrano, para mí, es un rockstar, como vos decías hace un rato. Está en todos los vinilos de la historia, ya lo decías vos, invasiones inglesas. Belgrano es uno de los que replantea la idea de rutas en lo que va a ser el Buenos Aires del virreinato antes de la Revolución. Claro. Va hacia el norte, va hacia la salida al mar, va hacia el centro, y a partir de esas rutas va a crear la Revolución. O sea, es un tipo que cruzó tiempos, que tuvo otra mirada, ya sea con el tema de la mujer, con el tema de la música también, con el tema del Ejército del Norte, con su amistad con San Martín y con su relación con la sociedad, ¿no? Él siempre pensó en esa idea de ciudadanía que a veces nos cuesta tanto entender. Y han pasado siglos, ¿no? Hemos cruzado los siglos, hemos hablado de Manuel Belgrano. Bueno, esta vez no puedo ser objetiva porque la verdad que lo llevo con mucho respeto y con mucha admiración a Manuel Belgrano. Y me encantó que nos hayas acompañado para pensar en ese Belgrano, ese hombre de carne y hueso, al que de alguna manera se le niega el bronce, pero nunca su historia. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Ahí estamos. Cuando volvamos de la pausa vamos a estar ya en el último tramo de estas noticias a las 20:30. Volvemos. Juan Cruz, hablemos de fútbol y sobre todo de Boca, que tuvo un triunfo importante, ¿verdad? Sí, fue por Copa Argentina y le ganó 2-1 al Almirante Brown para poder avanzar a los octavos de final de esta misma competencia. Lo hizo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y fue bastante ajustado, no solamente el resultado, sino el partido. Si bien tuvo el dominio de Boca, hay que decir que al lado de Almirante Brown se esperaba que al conjunto Xeneize le sobre un poquito más. Miguel Merentiel fue el autor del primer tanto a los 45 minutos más 2 del primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, ya casi de arranque, Edinson Cavani fue el autor del segundo para que Boca sentencie el 2-0, que parecía definitivo, pero después Pomelo Vera, este jugador tan talentoso que tiene el Almirante Brown, puso el 2-1, que terminó siendo el resultado final para que Boca avance a los octavos de final de la Copa Argentina y queden ya la gran mayoría de las llaves cerradas. De esta manera, el rival del Xeneize será Talleres. Aún Gimnasia espera por el ganador de Barraca Central y Rosario Central. San Lorenzo jugará con Vélez Sarsfield, Godoy Cruz con Independiente. Del otro lado está Mitre de Santiago del Estero con Temperley. Newell's todavía no tiene rival porque deberá esperar a Central Córdoba de Santiago del Estero con Estudiantes de La Plata. Y también hará lo propio el resto de los equipos, con Talleres de Remedios Escalada frente a Banfield y Argentinos Juniors con Huracán. Bueno, nos vamos, pero queremos saber antes, Nacho, cómo vamos a terminar este día y qué va a pasar mañana. Bueno, desmejoran las condiciones de tiempo sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo mayormente nublado, entre 13 y 14 grados es la temperatura a esta hora de la noche sobre la ciudad. El viento del este-noreste a 8 kilómetros por hora, 86% es la humedad y la presión es normal. Por el momento 1013,2, pero va a ir en baja rápidamente. Y se está acercando aire más templado, cargado de humedad y con inestabilidad. Y ya en la misma mañana de mañana la probabilidad de chaparrones y de tormentas. La temperatura 15 grados para mañana,
Cerca del amanecer, el viento moderado del noreste, la humedad altísima, 93%. Mañana, aunque no lo veamos, el sol va a salir a las 8 en punto de la mañana, igual que hoy y que ayer. Y fíjate que en horas de la tarde sigue inestable, con posibilidad de chaparrones intermitentes, mejoramientos temporarios, con viento del sector norte, la temperatura bastante agradable y va a alcanzar probablemente los 18 grados. La humedad va a seguir muy alta, 88%. Sigue inestable con alguna lluvia aislada hacia la noche de mañana, con 17 grados de temperatura, poco cambio de los valores térmicos debido al ingreso de esa masa de aire templado, la humedad 94%. Mañana ya se alarga un minuto y se va a ocultar el sol a las 17:51. Ya empieza la cuenta regresiva de alargue de los días porque ya el solsticio se produjo hoy. Desde mañana se alargan los días acá en el hemisferio sur. Bueno, clarísimo. Ya nos habías anticipado que estamos en invierno. Está pegando esa vuelta entonces. Más luz diurna. Bueno, aunque mañana, como te contó Nacho, nublado. En fin, invierno al fin. Bueno, hasta aquí te contamos toda la información, todo lo que ha pasado en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana viernes, feriado puente para muchos, pero nosotros vamos a estar aquí en vivo para contarte más noticias a las 20:30. Chau, que lo pases bien.